Cuando hablamos de Albert Einstein se nos viene a la mente un científico brillante, un físico que le dio al mundo proyectos brillantes como la teoría de la relatividad o la teoría cuántica, y sin duda lo es. Pero hay un aspecto de Einstein que es poco conocido y del cual vamos a hablar. Hace poco, un traductor de la Universidad de Princeton publicó los diarios de viaje de Einstein, y saltan a la vista cosas que uno no se imagina. Cosas como el prejuicio tan terrible con el cual se refiere a los chinos o los japoneses. A los chinos los llama sucios y personas que no comprenden las cosas con facilidad, mientras que a los japoneses se cuestionaba si su naturaleza los predestinaba a ser inferiores. Algunos ya han acusado a Einstein de racismo, lo cual es raro porque uno siempre tiene en mente el hecho de que Einstein es un paradigma de actitud moral frente a, por ejemplo, los nazis, ya que él mismo era judío. A pesar de lo anterior, él más adelante menciona en su diario que Japón es un país a admirar, e inclusive se menciona que él se negó a viajar en una carreta rickshaw porque le parecía indigno que una persona estuviera sirviendo como un animal de tiro, un acto que no coincide con los prejuicios que escribe sobre los chinos y japoneses. Sin embargo, hay que considerar que, como mucha gente de su época, creía que existía un carácter que distinguía a cada nación. Por ejemplo, que los mexicanos eran cobardes, los rusos borrachos o los estadounidenses unos imperialistas. Todos estos estereotipos que, según palabras de algunos críticos, están justo en un punto de distancia muy menor del racismo. Otra cosa que también es poco conocida de Einstein es su trato con las mujeres. Por algunos catalogado como mujeriego y con su primera esposa no se portaba muy bien, por lo cual terminó en divorcio. Y mencionar que el trato con sus hijos tampoco era de lo mejor. Uno de ellos, inclusive, terminó siendo sometido a tratamiento psiquiátrico. Sin duda Einstein era un físico extraordinario, pero no un santo, una persona con virtudes y defectos. Aquí cabe un espacio para la reflexión sobre el escrutinio global que se tiene sobre las personas. Se tiende a colocar a las grandes personalidades como científicos o escritores en un pedestal, y de repente se nos olvida que personajes como Carmina Burana tenía simpatías pro-nazi, que Pablo Neruda le escribía poemas a Stanley, Jorge Luis Borges simpatizaba con la dictadura argentina. Otros, como Diego Rivera, tenían veleidades políticas a favor de Benito Mussolini. Ese mismo escrutinio, que llevado a la otra cara de la moneda, nos diría que, por ejemplo, si Winston Churchill viviera en esta época, sería catalogado simplemente como un político alcohólico, o que el gran escritor francés Céline no sería más que un derechista antisemita. La lección aquí es muy clara. Los seres humanos somos personas con personalidades poliédricas. No hay que subir a los demás en un pedestal solo porque sus obras o aportaciones estén más allá de sus defectos. A quienes dicen que no se debieron haber publicado estos diarios, yo creo que fue la decisión correcta. La verdad no tiene por qué ser ocultada a pesar de tener aspectos que no nos gusten. Como consuelo queda que a medida que Einstein fue envejeciendo, fue dejando atrás esas actitudes, que no precisamente eran errores de juventud, pero que ciertamente nos enseña los riesgos de decir cosas sin haber reflexionado lo suficiente y ser víctima así de nuestros prejuicios, que están ahí y que todos tenemos obligación de superar. Quedémonos con la parte más notable e intentemos evitar tener los errores que otros, como Einstein, han tenido.